Qué gusto estar aquí de nuevo para estudiar, meditar y reflexionar acerca de la palabra de Dios que se nos dirige en este 16º domingo del tiempo ordinario, domingo 20 de julio. Nos damos a la tarea de escuchar. Ese es el mensaje clave precisamente para este domingo, en que se nos recuerda el pasaje en que Jesús visita la casa de Marta y María. Pero antes vamos a hacer lo más importante, que es ponernos en manos de Dios y pedir la inspiración del Espíritu Santo. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, cólmanos con los dones del conocimiento y la sabiduría. Fortalécenos, te lo pedimos, con la gracia celestial, para que podamos grabar en nuestra mente, atesorar en nuestro corazón y practicar en nuestras obras todas las enseñanzas de tu santo libro que nos conducen a la salvación. Amén. Y antes de entrar de lleno al estudio de la palabra de Dios de este domingo, quisiera traer a colación, a propósito de la memoria que celebrábamos el viernes pasado, el 11 de julio, la memoria de San Benito Abad, unas palabras muy bellas que se nos dirigieron en el oficio de lectura de ese día, en la segunda lectura precisamente, y en que nos dice, tomado de las memorias de San Benito: despertémonos ya de una vez, obedientes a la llamada que nos hace la Escritura. Ya es hora de despertar del sueño. Y abiertos nuestros ojos a la luz divina, escuchemos bien atentos la advertencia que nos hace cada día la voz de Dios. Hoy, si escucháis su voz, no endurezcáis el corazón. Y también, el que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Y qué es lo que dice? Venid, hijos, escuchadme, os instruiré en el temor del Señor. Caminad mientras tenéis luz, para que las tinieblas de la muerte no os sorprendan. Y el Señor, buscando entre la multitud de los hombres a uno que realmente quisiera ser operario suyo, dirige a todos esta invitación. ¿Hay alguien que ame la vida y desee días de prosperidad? Y si tú, al oír esta invitación, respondes yo, entonces Dios te dice: si amas la vida verdadera y eterna, guarda tu lengua del mal, tus labios de la falsedad, apártate del mal, obra el bien, busca la paz y corre tras ella. Si así lo hacéis, mis ojos estarán sobre vosotros y mis oídos atentos a vuestras plegarias. Y antes de que me invoquéis, os diré: aquí estoy. ¿Qué hay para nosotros más dulce, hermanos muy amados, que esta voz del Señor que nos invita? Ved cómo el Señor, con su amor paternal, nos muestra el camino de la vida. Ceñida pues nuestra cintura con la fe y la práctica de las buenas obras, avancemos por sus caminos, tomando por guía el Evangelio, para que alcancemos a ver a aquel que nos ha llamado a su reino. Porque si queremos tener nuestra morada en las estancias de su reino, hemos de tener presente que para llegar allí hemos de caminar aprisa por el camino de las buenas obras. Así como hay un celo malo, lleno de amargura, que separa de Dios y lleva al infierno, así también hay un celo bueno, que separa de los vicios y lleva a Dios y a la vida eterna. Este es el celo que han de practicar con ferviente amor. Esto es, tengan por más dignos a los demás, soporten con una paciencia sin límite sus debilidades, tanto corporales como espirituales. Pongan todo su empeño en obedecerse los unos a los otros. Procuren todos el bien de los demás, antes que el suyo propio. Pongan en práctica un sincero amor fraterno. Vivan siempre en el temor y amor de Dios. Amen a sus superiores con una caridad sincera y humilde. No antepongan nada absolutamente a Cristo, el cual nos lleve a todos juntos a la vida eterna. ¿Qué tal estas palabras de San Benito? Que nos recuerdan la importancia de escuchar la palabra de Dios. Por eso estamos aquí, por eso hacemos este estudio y nos acercamos al mensaje que tiene para nosotros la palabra de Dios. No solamente vamos a misa y nos quedamos con lo que en 5 minutos pudo habernos dirigido el sacerdote.
Es muy importante que estemos rumiando constantemente y estudiando y meditando. Bienvenidos nuevamente y comenzamos. El misal nos dice hoy que en el Evangelio San Lucas nos habla de Jesús, que mientras está de camino hacia Jerusalén entra en un pueblo y es amablemente acogido en casa de las hermanas Marta y María. Ambas ofrecen acogida al Señor, pero lo hacen de modo diverso, en su obrar hacendoso y de trabajo. Marta corre el riesgo de olvidar, y este es el problema, lo más importante, es decir, la presencia del huésped. Y al huésped solo se le sirve, nutre y atiende, no se le sirve y se le nutre y se le atiende de cualquier manera. Es necesario sobre todo que se le escuche de modo que pueda sentirse verdaderamente en familia. Ciertamente la respuesta que Jesús da a Marta cuando le dice que una sola cosa es necesaria encuentra su pleno significado en referencia a la escucha de la palabra de Jesús mismo, esa palabra que ilumina y sostiene todo lo que somos, y de Marta todo lo que somos y hacemos. Escuchar, esta es la palabra clave. En la casa de Marta y María, Jesús, antes que ser Señor y Maestro, es peregrino y huésped. Y para acogerlo no son necesarias muchas cosas, sino que basta con demostrarle una actitud fraterna, cordial y amistosa, de modo que él se dé cuenta de que está en familia. Así entendida, la hospitalidad aparece como una virtud verdaderamente humana y cristiana. Una virtud que en el mundo de hoy corre el riesgo de ser descuidada. En efecto, pueden abundar y hasta multiplicarse los hospicios y los asilos, pero no siempre en estos ambientes se practica una hospitalidad real. En nuestro tiempo se da vida muy frecuentemente en muchas instituciones que atienden distintas formas de enfermedad, de soledad, de marginación, pero en ellas se disminuye no pocas veces también la probabilidad de escuchar la dolorosa historia de quien es extranjero, refugiado, inmigrante o anciano. Incluso en nuestra propia casa, entre los propios familiares, puede suceder que se ofrezcan fácilmente servicios y ayudas de varios tipos, más que de escucha y de acogida. Hoy estamos absorbidos por el frenesí, por tantos problemas, algunos de los cuales no resultan tan importantes, que carecemos de la capacidad de escuchar. Sí, escuchar. Es necesario que aprendamos a escuchar y a dedicarnos más tiempo entre nosotros, padres, hijos, hermanos, y sin olvidar jamás a los abuelos. En la capacidad de escucha está la raíz de la paz. La Virgen María, Madre de la Escucha y del Servicio Atento, nos enseñe a ser acogedores y hospitalarios con nuestros prójimos. Y este es un mensaje sintetizado del Ángelus pronunciado por el Papa Francisco el 17 de julio del 2016. Y la liturgia de este día nos recuerda que nuestra amistad con Cristo ha de llevarnos lo mismo a la contemplación de sus misterios que al servicio desinteresado a nuestros prójimos. No le cerremos la puerta a este huésped divino que nos ofrece la mejor de las posibilidades de gozar de su cercana presencia. Que la palabra de Dios nos renueve más y más en nuestro diario caminar hacia la patria eterna. Y como una introducción muy rápida, la primera lectura nos narra la visita de Dios a Abraham en la apariencia simbólicamente misteriosa de tres personajes. Su hospitalidad es premiada con la promesa cierta de un hijo que hasta entonces parecía del todo imposible. Y en la segunda lectura, San Pablo nos habla del misterio que por siglos Dios nos había tenido escondido. Ese misterio es Cristo mismo, revelado a quienes estén dispuestos a prolongar en el tiempo los frutos de su pasión redentora. Y en el Evangelio, el relato muy propio de San Lucas nos retrata dos maneras de recibir y de estar con Jesús. En las actitudes de María y de Marta vemos al mismo tiempo un gran contraste y una gran complementariedad. Dar al Señor lo mejor de nosotros mismos ha de fortalecer nuestra esperanza y ha de hacernos crecer en el amor. Que la devota y comprometida vivencia de los santos misterios nos impulse a aspirar a ser contemplativos en la acción. Como María y Marta, abrámosle de buen grado a Jesús nuestros corazones. Es sobre todo en la Sagrada Comunión donde Él quiere darnos esa mejor parte que nada ni nadie nos puede arrebatar. Porque quien recibe a Dios como huésped y lo deja entrar en su corazón, recibirá de Él dones abundantes.
Que sepamos reconocer entonces la presencia del Señor en las más variadas circunstancias de nuestra vida, y es así como damos inicio a nuestro estudio de hoy. Bienvenidos. Y sobre el Salmo responsorial del día de hoy, tomado del Salmo 14, ¿quién será grato a tus ojos, Señor? El Salterio de Monseñor Staubinger nos enseña que la rectitud del corazón es lo único que Dios nos pide, pues todo lo demás lo da Él. He ahí todo. No estimar al inicuo, aunque sea poderoso, es una gran señal de rectitud y de ese difícil desprecio del mundo que Jesús nos enseña tantas veces, especialmente cuando nos dice que lo altamente estimado entre los hombres es despreciable a los ojos de Dios. Y según la ley de Moisés, estaba prohibido tomar intereses del capital prestado. ¿Quién será grato a tus ojos, Señor? Como nos lo decía San Benito en sus memorias, ¿verdad? Si amas la vida eterna, la vida verdadera y eterna, guarda tu lengua del mal, tus labios de la falsedad, apártate del mal, obra el bien. Y continuamos. Veamos lo que nos dice la Biblia Católica para Jóvenes respecto a nuestro Evangelio del día de hoy. Ora y actúa. Muchas personas interpretan el pasaje de Jesús con Marta y María que se nos dirigió hoy en el Evangelio para decir que la oración es más importante que la acción, pero ni su vida ni sus enseñanzas dicen eso. Jesús oró para identificarse con el Padre y prepararse para hacer su voluntad. La mayor parte de los evangelios presenta a Jesús actuando. La oración y el servicio son complementarios en la espiritualidad y vida cristiana. ¿Cómo extenderían los cristianos el reino de Dios en la tierra si se pasaran todo el tiempo sentados a los pies del Señor? ¿Qué pasaría si los cristianos nunca se alimentaran de la palabra de Dios e intentaran construir el reino de Dios a su propio estilo y solo con sus fuerzas? Revisa la proporción de oración y acción por el reino de Dios en tu vida. ¿Qué descubres? Haz unos momentos de oración y pide a Dios que te ayude a equilibrar estos dos aspectos vitales en toda vida cristiana. Y la revista Biblia y Vida Litúrgica, al respecto de nuestro Evangelio, nos dice que Marta simboliza aquel trabajo repetido y agobiante que nos hace esclavos de la tierra y no permite que tengamos tiempo de escuchar el gran misterio de Dios que nos rodea. María, en cambio, es la que atiende a la palabra. Ciertamente deberá actuar, poner en cumplimiento aquello que ha escuchado. Ordinariamente se oponen entre sí Marta y María como la acción y la contemplación. Esta perspectiva no es exacta. Marta representa únicamente aquella acción que no se basa en la palabra de Jesús, no se mantiene abierta al reino. María simboliza un escuchar la palabra que se tiene que traducir necesariamente en amor, es decir, en servicio hacia el prójimo. Recordemos que nos apoyamos sobre el fondo de experiencia del Antiguo Testamento. Contrariamente al mundo griego, Israel ha desconocido el ideal de la contemplación pura. Ya por eso resulta imposible interpretar a María como expresión de la mística que deja el mundo de las cosas, es decir, lo sensible, y se preocupa de ahondar en lo divino. Conocer a Dios implica en Israel el escuchar la palabra y llevarla a la práctica. Solo desde aquí se entiende el mensaje radical de nuestro texto. María es la que atiende a Jesús. Frente al judío que escucha la voz que Dios le ha transmitido por la ley, se sitúa la figura del cristiano que descubre la palabra de Dios en Jesucristo. Por eso la actitud de María no es la de un místico que sube hacia Dios, sino la de un creyente que está atento a la palabra concreta que Dios le ha dirigido. Pues bien, para que esa escucha sea auténtica, se debe traducir en la práctica de la vida, es decir, en el amor al prójimo, que estaba reflejado en la parábola del buen samaritano que veíamos precisamente el domingo pasado. Marta, en cambio, ocupada en sus cosas, no ha descubierto la voz de Dios que le ha llegado en Jesucristo. Desde aquí podemos esbozar 3 conclusiones importantes. La primera se refiere simplemente al sexo de María. En el contexto social de Israel, recordemos que la mujer se consideraba como un creyente de segunda categoría. No tomaba parte oficial en el culto de la sinagoga, no se podía dedicar a la escucha y cultivo de la ley. Nuestro pasaje refleja una actitud totalmente distinta, el tipo de auténtico cristiano que escucha y cumple la palabra de Jesús. Se ha reflejado en la figura femenina de María.
Y segundo, para que sea auténtica la acción del creyente, es decir, el amor al prójimo, tiene que estar fundamentada en la escucha de la palabra, es decir, en la aceptación del misterio del amor de Dios que se refleja en Cristo. Solo porque Dios me ha revelado toda la fuerza de su amor, me puedo convertir en fuente de amor para los otros. Y tercero, una vez dicho lo anterior, podemos añadir que la escucha de Jesús puede venir a determinar un tipo de existencia cristiana que profundiza especialmente en el don de la fe. Y ya para ir preparando el cierre de la meditación de hoy, te traigo el mensaje real de la Virgen María, Nuestra Señora de la Paz, desde Medjugorje. Queridos hijos, los invito a reflexionar sobre su futuro. Ustedes están creando un mundo nuevo sin Dios, solamente con sus propias fuerzas, y es por eso que están insatisfechos y sin alegría en el corazón. Este tiempo es mi tiempo y por eso, hijitos, los invito de nuevo a orar. Cuando encuentren la unión con Dios, sentirán hambre de la palabra de Dios y sus corazones, hijitos, desbordarán de alegría. Darán testimonio del amor de Dios donde quiera que estén. Los bendigo y les repito que yo estoy con ustedes para ayudarles. Gracias por haber respondido a mi llamado. Y este es un mensaje dado el 25 de enero de 1997. Y ya para cerrar nuestra meditación de hoy, te quiero recordar que si la palabra clave de hoy fue escuchar, pues la tarea que nos llevamos va a ser la de elegir. Y quiero cerrar esta meditación con lo que nos dice el mensaje tomado de la página dominicos.org sobre lo que nos dice el Evangelio de hoy. Saber elegir lo que Dios desea. El Evangelio de Lucas nos presentó a Jesús en su camino a Jerusalén, que hace una pausa en casa de Marta y María. Ya es sintomático que se nos describa esta escena en la que el Señor entra en casa de unas mujeres, lo que no podía ser bien visto en aquella sociedad judía. Pero el evangelista Lucas es el evangelista de la mujer y pone de manifiesto aquellos aspectos que deben ser tenidos en cuenta en la comunidad cristiana. Sin la cooperación de la mujer, el evangelio hubiera sido excluyente. El sentido de este episodio ha dado mucho de qué hablar dependiendo del tipo de traducción que se adopte del original griego. Una sola cosa es necesaria o por el contrario, pocas cosas son necesarias, dependiendo de los manuscritos. Pero esto no es lo importante. La primera opinión parece más coherente. Muchos pensaron que se trataba de defender la vida contemplativa respecto de la vida activa o apostólica. Esta es ya una vieja polémica que no tiene sentido porque las dos cosas, los dos aspectos, son necesarios en la vida cristiana. La opción polémica entre la vida activa y la vida contemplativa sería empequeñecer el mensaje de hoy, porque debemos armonizar las dos dimensiones en nuestra vida cristiana. Lo que Lucas subraya con énfasis es la actitud de escuchar a Jesús, al Maestro, quien tiene lo más importante que comunicar. No quería decir Jesús que un solo plato basta, como algunos han entendido, sino que María estaba eligiendo lo mejor en ese momento que Él las visita. Ella eligió. Este episodio todavía hoy nos sugiere la importancia de la escucha de la palabra de Dios, del Evangelio, como la posibilidad alternativa a tantas cosas como se dicen, se proponen y se hacen en este mundo. Jesús es la palabra profética, crítica, radical, que llega a lo más hondo del corazón para iluminar y liberar. Ya es sintomático, como hemos apuntado antes, el detalle que Lucas quiera poner de manifiesto el sentido del discipulado cristiano de una mujer en aquel ambiente. Tampoco se debería juzgar que Marta es desprestigiada, ni mucho menos. Está llevando a cabo un servicio, pero tiene que saber elegir. Muchas veces actitudes contemplativas pueden ocultar ciertos egoísmos o inactividad de servicio que otros deben hacer por nosotros, porque Jesús, camino de Jerusalén, ha pasado por su lado y es posible que en su afán no supiera, como María, que tenía que dejar huella en su vida. María se siente auténtica discípula de Jesús y se pone a escuchar como la única cosa importante en ese momento. Y de eso se trata, de ese ahora en que Dios el Señor pasa a nuestro lado por nuestra vida y tenemos que acostumbrarnos a elegir lo más importante. Escucharle, acogerle en lo que tiene que decir, dejando otras cosas para otros momentos. Lucas sin duda privilegia a María como oyente de la palabra y eso en este momento de su vida a Jerusalén es casi decisivo para el evangelista. Se quiere subrayar cómo debemos a veces sumergirnos en los planes de Dios. De eso en lo que hablaba Jesús camino de Jerusalén según Lucas y María lo elige como la mejor parte.
Marta no ha podido desengancharse y ahora debería haberlo hecho. Entonces, si el mensaje clave de este domingo fue la escucha, estar atentos a escuchar lo que tiene que decirnos Dios, pues nuestra tarea para toda nuestra vida va a ser saber elegir, como María supo hacerlo, elegir lo más importante. Y con esto quiero que te quedes. ¿Qué es lo más importante para ti? ¿Qué vas a elegir? ¿Vas a elegir como Marta o como María? Quiero que te lleves esa tarea y te doy muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Gracias por perseverar conmigo. Que Dios te bendiga. Te invito a que le des like, a que compartas con más personas lo que este mensaje nos trajo en este 16º domingo del tiempo ordinario. Recuerda que estamos invitados a hacer de este tiempo un tiempo extraordinario. Me despido, comparte, dale like para que este mensaje llegue a más personas y Jesús pueda ser amado por todos los corazones. Que Dios te bendiga, nos vemos hasta la próxima, si Dios quiere, fiel en la voluntad de Dios siempre.